Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 2 para el 12 de octubre de 2024. Signos de divinidad. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Este versículo se encuentra en Juan 11, 25 y 26. Desde el inicio de su Evangelio, Juan quiere dejar una cosa en claro. Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No se limita a narrar las evidencias o señales de esa divinidad, como la resurrección de Lázaro, sino que las complementa con las palabras mismas de Jesús, como el sermón que siguió a la alimentación de los 5.000, o con las palabras de sus seguidores, como en el caso del ciego de nacimiento. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo él de sí mismo? Yo soy el pan de vida. Veremos el profeta que había de venir y el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo, una vida iluminada y eligiendo las tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida. El último tema será la resurrección de Lázaro. Yo soy el pan de vida. El profeta que había de venir. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eliseo multiplicó los panes de cebada, pero nadie pensó que era el profeta que había de venir. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué, después de multiplicar los panes, la multitud relacionó a Jesús con el profeta Mesías anunciado por Moisés? Veamos lo que Moisés hizo. Sacó a Israel de Egipto en Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo una gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. E id, servid al Señor, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Moisés subió al Sinaí. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Los israelitas fueron puestos a prueba.
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Alimentó a Israel con maná, el pan de ángeles. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. También ordenó recoger el maná. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gómer de cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. También lideró las 12 tribus de Israel. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y también anunció la llegada de el profeta. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Comparemos ahora estas acciones de Moisés con las de Jesús. Se acercaba la Pascua y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús subió a la montaña. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. También puso a prueba a Felipe. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Multiplicó los panes. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían. Ordenó recoger las sobras. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Se recogieron 12 cestas. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y en ese momento lo reconocieron como el profeta. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El pan que descendió del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La multitud vio en Jesús el líder perfecto para liberarlos de Roma. Alimentaría a las tropas y curaría sus heridas, pero Jesús se negó a ser coronado rey. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al reencontrarse con la multitud al día siguiente, Jesús les habló con claridad. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
No quería satisfacer solo sus necesidades físicas. Había venido a darles vida eterna. Por lo tanto dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con esta expresión y otras similares, Jesús se identificó con Dios, el yo soy, que habló cara a cara con Moisés. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesús se identifica con el yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy la resurrección. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la luz del mundo. Una vida iluminada. Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Nos enfermamos porque hemos pecado? ¿Se enferman nuestros hijos por culpa de nuestros pecados? Estas eran las preguntas que rondaban por la mente de los discípulos, cuando Jesús les llamó la atención sobre una persona que había nacido ciega. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La relación pecado-enfermedad quedó clara, por ejemplo, en la curación del paralítico de Betesda. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Sin embargo, esta enfermedad del ciego de nacimiento, como muchas otras que nos afectan, era de un origen distinto, relacionada con el pecado que nos rodea, pero sin relación alguna con algún pecado personal o parental. Con un acto que recordaba la creación del hombre, Jesús iluminó la vida de este ciego dándole la vista. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Nos recuerda este acto del Génesis. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tras el milagro, Juan nos relata sus consecuencias. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate.
Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. El exciego cree en Jesús como el enviado, Siloé. Y los fariseos lo rechazan porque sana en sábado. Pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Eligiendo las tinieblas. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. El ciego ve cada vez mejor espiritualmente. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Más adelante dijo, creo, Señor, y lo adoró. Este ciego sabe que Jesús es un hombre santo. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabe que Jesús vino a darle luz. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y afirma su fe en Jesús. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Pero los fariseos están confundidos espiritualmente. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los fariseos creen que Jesús es un pecador. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No saben de dónde ni a qué viene Jesús. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y se niegan a creer y expulsan al pecador. Respondiendo, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Antes de realizar el milagro, Jesús había declarado, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz que alumbra a toda persona y la guía a la salvación. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero desgraciadamente hay quien prefiere vivir en tinieblas y rechazar la salvación. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este fue el caso de los fariseos. Tenían ante sí la evidencia de alguien que, habiendo nacido ciego, ahora veía. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sabíais de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Pero a pesar de todas las evidencias, se obstinaron
en rechazar la luz. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Lázaro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11 está repleto de tristeza y lágrimas. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús lloró. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pero al igual que en el caso del ciego de nacimiento, Dios iba a convertir todo este mal en un motivo para ser glorificado. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. La hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín habían sido resucitados poco después de morir. Sin embargo, Lázaro ya había comenzado a descomponerse. Todos pensaban que sería imposible que Jesús pudiera resucitarlo. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué diferencia hay entre resucitar a una persona que acaba de morir o a una que lleva 5000 años muerta? Para Jesús ninguna. Él es la resurrección y la vida. Todos serán resucitados por el poder de su voz. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en sus sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lamentablemente, algunos pensaron que era mejor que Jesús muriera a que diese vida. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero otros creyeron, y un día serán resucitados, junto con nosotros, para vida eterna. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Los obreros se encontrarán con muchos que endurecerán sus corazones contra la convicción del Espíritu de Dios. Pero también hallarán a muchos que sienten hambre por el pan de vida, quienes después de recibir el mensaje saldrán a esparcir la semilla de la verdad.